El aire frío de la madrugada recorría los pasillos del Hospital General de México. El olor a desinfectante se mezclaba con el murmullo de voces lejanas y el sonido intermitente de monitores médicos. En una habitación de paredes blancas y luz tenue, Mariana López apretaba entre sus brazos a su bebé recién nacido. Sus ojos estaban enrojecidos, no solo por el esfuerzo del parto, sino por la tormenta que llevaba dentro. Sentía que el tiempo avanzaba demasiado rápido y al mismo tiempo demasiado lento. Afuera, la ciudad despertaba con el rugido de camiones y el bullicio de mercados, pero en su pecho reinaba un silencio angustiante. Esa criatura pequeña y frágil representaba todo lo que alguna vez soñó y a la vez todo lo que temía no poder sostener. «¿Qué voy a hacer contigo, mi amor?», susurró, mientras el llanto del bebé llenaba la habitación. Su corazón sabía la respuesta, pero su mente se resistía. La pobreza, la soledad y el abandono habían cavado un hueco tan profundo en su vida que pensó que nunca podría salir de él. Tenía 22 años, trabajaba largas horas en un puesto de tacos en Tepito y apenas lograba juntar lo suficiente para pagar una renta atrasada y algo de comida. Los recuerdos de los últimos meses pasaban como ráfagas: la indiferencia del padre de su hijo al enterarse del embarazo, la mirada dura de su patrona cuando pidió permiso para consultas médicas y las noches interminables sin dormir, pensando en cómo enfrentaría un futuro que se derrumbaba a cada paso. La puerta se abrió suavemente y una enfermera entró para revisar al recién nacido. Mariana bajó la mirada, como si escondiera un secreto demasiado grande. Mientras la mujer acomodaba las cobijas, Mariana pensó en la conversación que había tenido días antes con Gloria, aquella mujer de voz dulce y promesas envenenadas. La oferta seguía latiendo en su mente: entregar a su hijo a cambio de una suma de dinero que resolvería deudas, renta y hambre. Era un trato que la perseguía con cada respiración. El recuerdo de los billetes puestos sobre la mesa, brillando bajo la luz amarilla de una cocina humilde, le apretaba el pecho. ¿Podría alguien culparla por querer un poco de paz? Querido espectador, antes de seguir adelante con esta historia, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que tocan el alma, que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda siempre existe un rayo de esperanza. Mariana acarició la frente de su bebé, tan pequeño, tan inocente, ajeno al dilema que se libraba a centímetros de él. Si te dejo ir, tal vez tengas una vida mejor, pero si me quedo contigo, ¿cómo te daré lo que necesitas?, pensó con lágrimas que le quemaban la piel. El hospital parecía cerrarse sobre ella, como si las paredes la empujaran hacia una decisión irreversible. Afuera escuchaba pasos apresurados y voces llamando nombres de pacientes. La vida seguía implacable, mientras la suya parecía detenerse en un cruce sin señales. El cansancio se mezclaba con la desesperación. Había luchado tanto sola que sentía que ya no tenía fuerzas. La promesa de dinero era como un canto lejano que la seducía, prometiéndole descanso, comida caliente y un techo seguro. Pero al mirar a su hijo, un vacío mayor la invadía: el miedo a perderlo para siempre. En esos instantes iniciales, Mariana no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera radical. Lo que parecía un final sería apenas el inicio de una batalla que pondría a prueba su corazón, su fe y su dignidad. Y aunque aún no podía verlo, 4 segundos antes de entregar a su bebé, alguien inesperado entraría en su historia para detenerla con lágrimas verdaderas. El reloj avanzaba sin piedad, y cada segundo la acercaba a un destino que aún no se atrevía a nombrar. El sol caía sobre los techos de lámina en Tepito, derramando un calor pesado que parecía pegarse en la piel. Mariana caminaba con pasos lentos, cargando a su bebé envuelto en una manta azul descolorida. El bullicio del mercado llenaba el aire, vendedores gritando sus precios, el olor a carne asada mezclado con frutas maduras y el eco de risas infantiles. Para cualquiera, era un día común en el barrio. Para ella era una cadena de recordatorios de lo mucho que le faltaba.
El llanto de su hijo la obligó a detenerse. Buscó en su bolso una mamila casi vacía. El poco polvo de leche que quedaba se disolvía con dificultad en agua tibia. Con manos temblorosas, lo alimentó mientras observaba cómo una mujer bien vestida pasaba con bolsas de supermercado repletas. Sintió un nudo en la garganta. En su interior, la pregunta se repetía como martillo. ¿Cómo iba a darle una vida digna a ese niño si apenas podía sostenerse en pie? Al llegar a la vecindad, doña Carmen la estaba esperando sentada en una silla de madera junto a la puerta. Tenía el cabello recogido en un chongo gris y el delantal manchado de masa. Sus ojos, cansados pero sabios, se iluminaron al ver al bebé. «Ay, Marianita, ese angelito cada día está más bonito», dijo con ternura extendiendo los brazos para cargarlo. Mariana sonrió apenas, con un gesto apagado. «Bonito sí, doña Carmen, pero no sé cuánto tiempo más voy a poder con esto». La mujer la miró con firmeza. «La vida nunca ha sido fácil para nadie aquí, hija, pero Dios aprieta, no ahorca, no pienses que estás sola». Mariana bajó la mirada. Sabía que esas palabras eran sinceras, pero no quitaban el peso de la renta atrasada ni las llamadas amenazantes de su casero. Había noches en las que ni siquiera cenaba, para guardar la poca comida que tenía para el día siguiente. En el trabajo, la situación tampoco mejoraba. Su patrona, una mujer severa llamada Rosalía, la observaba con desdén cada vez que llegaba con su hijo en brazos. Los clientes hacían comentarios hirientes, como si ser madre soltera la volviera menos digna. Mariana tragaba su orgullo y se concentraba en despachar tacos, ignorando el dolor en la espalda y el ardor en los pies. Una tarde, mientras limpiaba las mesas del pequeño local, escuchó una conversación de dos clientes que no pudo apartar de su mente. Hablaban de un conocido que había resuelto todo al entregar a su hijo a una familia adinerada. El dinero que mencionaban era más del que Mariana había visto en toda su vida. Sintió un escalofrío recorrerle la piel. Esa misma noche, de regreso a casa, el camino parecía más oscuro de lo habitual. El alumbrado público apenas iluminaba las calles estrechas y los ladridos de perros callejeros la hicieron apretar el paso. En una esquina, una mujer de labios pintados y sonrisa calculada la detuvo. «Tú eres Mariana, ¿verdad?», preguntó con voz suave, como quien ya sabe la respuesta. Ella asintió con cautela. «Me habló de ti una conocida. Sé por lo que estás pasando, y quizá pueda ayudarte». Mariana sostuvo con fuerza a su bebé como un reflejo de defensa. «¿Ayudarme cómo?». La mujer se presentó como Gloria. Su perfume fuerte, mezclado con el humo de cigarro, invadía el aire. Sus palabras eran precisas, casi hipnóticas. No ofrecía compasión, sino soluciones rápidas. «La vida en este barrio es cruel y tú lo sabes, pero hay familias que desean con el alma tener un hijo, y no pueden. Están dispuestos a dar lo que sea. Y tú necesitas dinero. Podrías asegurar un futuro, no solo para ti, sino también para tu pequeño». Las frases de Gloria quedaron flotando como cuchillos en la mente de Mariana. Caminó de vuelta a su cuarto con el corazón acelerado. Al cerrar la puerta, se dejó caer en la cama, abrazando a su hijo con desesperación. Las voces de doña Carmen y Gloria luchaban dentro de ella. Una hablaba de fe y resistencia, la otra de dinero y salvación inmediata. Y en medio de esa guerra silenciosa, Mariana comprendió que cada día que pasara la presión sería mayor, que el peso de la pobreza no se detenía nunca, y que tal vez estaba más cerca de caer en la tentación de lo que quería admitir. El día amaneció nublado en la Ciudad de México, con un aire húmedo que presagiaba lluvia. Mariana salió temprano de la vecindad rumbo al mercado de la Merced, cargando a su bebé en un rebozo que le pesaba más por las preocupaciones que por el propio cuerpo del niño. Caminaba entre los puestos abarrotados de frutas, carnes y especias, escuchando los gritos de los vendedores y el constante claxon de los coches en las avenidas cercanas. El bullicio no lograba distraerla. Las palabras de Gloria seguían resonando como un eco insistente.
La encontró de nuevo esa mañana, justo a la entrada del mercado, como si supiera exactamente dónde hallarla. Gloria sonrió con la seguridad de quien controla la situación. «Buenos días, Mariana. Veo que sigues pensativa. ¿Te has dado cuenta de que la vida no se detiene para esperar a nadie?» Mariana se tensó. «No sé de qué habla». Gloria rió suavemente. «Claro que lo sabes. Mírate. Cansada, sin dinero, luchando por sobrevivir. Yo vengo a ofrecerte una salida, y no es cualquier salida. Hay una pareja que quiere darlo todo por un hijo. Lo que tú ves como un problema, ellos lo ven como un milagro». Mariana bajó la mirada hacia su bebé, que dormía tranquilo. Su respiración pausada era un contraste doloroso con la tormenta que llevaba en la mente. «No sé si pueda», murmuró. Gloria se inclinó hacia ella, bajando la voz. «Escúchame bien. Te darían dinero suficiente para pagar deudas, mudarte de esa vecindad y empezar de nuevo. No hablo de monedas sueltas, hablo de un cambio de vida. No tendrías que trabajar como esclava en ese puesto de tacos, ni soportar las humillaciones de tu patrona. ¿No quieres un futuro mejor para ti y para tu hijo?» Mariana la miró con desconfianza. «¿Y de verdad estarían bien con ellos?» «Mejor de lo que jamás podrás darle aquí», respondió Gloria sin titubeos. «Una casa limpia, ropa nueva, educación asegurada. No le faltará nada». Las palabras eran como anzuelos lanzados en un mar de desesperación. Mariana sentía que se ahogaba, y aquella promesa era una cuerda que podía sacarla a la superficie. Caminó junto a Gloria por los pasillos abarrotados del mercado, donde los olores a chiles secos y pan dulce se mezclaban con la humedad. En medio de la multitud, todo parecía normal, pero dentro de Mariana el conflicto crecía. Veía a las mujeres comprando comida para sus familias, regateando precios con energía, y se preguntaba si algún día tendría la fuerza de ellas. Gloria sacó de su bolso un sobre cerrado y lo puso en las manos de Mariana. «Aquí hay una muestra. Considera esto como el primer paso. Si aceptas, habrá mucho más». Mariana abrió el sobre discretamente. Varios billetes nuevos la deslumbraron. Nunca había sostenido tanto dinero en sus manos. Su corazón latía con fuerza, dividido entre la culpa y la esperanza. No sé si pueda tomarlo», balbuceó, aunque sus dedos se aferraban al sobre como si temiera que desapareciera. Gloria la observó con una sonrisa calculada. «No tienes que decidir ahora mismo, pero recuerda, el tiempo no espera. Ellos necesitan una respuesta pronto, y tú sabes que también la necesitas». Mariana guardó el sobre en su bolso con manos temblorosas. Caminó de regreso por las calles grises, mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer sobre el asfalto caliente. Cada paso era más pesado que el anterior. Sentía que la ciudad entera la observaba, como si cada rostro desconocido supiera el secreto que llevaba escondido. Al llegar a la vecindad, doña Carmen le preguntó cómo le había ido. Mariana solo respondió con un bien apagado, evitando sus ojos. No podía confesar lo que acababa de suceder. El dinero parecía quemarle en el bolso, como si gritara cada vez que respiraba. Esa noche, mientras arrullaba a su hijo, Mariana cerró los ojos y se preguntó si aquella promesa era realmente un camino hacia la salvación o el inicio de una caída de la que no podría levantarse jamás. El amanecer en la vecindad llegó con el sonido metálico de cazuelas golpeando y el aroma a café de olla que salía de las cocinas improvisadas. Mariana se levantó con el rostro cansado y el corazón inquieto. Apenas había dormido, y cada vez que abría los ojos, veía en su mente el sobre de billetes escondido bajo el colchón. Era como una sombra que no la dejaba respirar. Doña Carmen la esperaba en el pasillo, barriendo con calma, como si intuyera el peso que cargaba Mariana. «Te noto rara, hija», dijo, dejando apoyada la escoba contra la pared. «Desde ayer estás como ida. ¿Te pasa algo?» Mariana bajó la mirada. «Nada, doña Carmen, solo estoy cansada». La mujer frunció el ceño, pero no insistió. Tomó al bebé en brazos y lo acarició. «Este niño tiene unos ojos tan vivos,
No permitas que nada ni nadie te los apague, ¿me oyes? Las palabras calaron hondo, como si fueran un recordatorio de algo que Mariana quería olvidar. Más tarde, en el puesto de tacos, la rutina la atrapó entre el humo de la plancha y las órdenes de clientes impacientes. Lupita, su compañera de trabajo, notó su silencio. ¿Qué tienes, Mari? Siempre platicamos de todo y hoy casi no hablas. Mariana se encogió de hombros. Nada, solo ando preocupada. Lupita insistió, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mira, yo sé que no es fácil ser mamá sola. Yo también pensé que no iba a poder. Y mírame, aquí sigo. No es bonito ni sencillo, pero se puede. ¿Y si no? Preguntó Mariana con voz temblorosa. Siempre se puede, Mari. No dejes que la desesperación te haga hacer tonterías, contestó Lupita, sin imaginar lo cerca que estaba de la verdad. Mariana tragó saliva, sintiendo que las paredes del pequeño local se cerraban sobre ella. El dinero, las deudas, la tentación, todo parecía empujarla hacia un borde invisible. De regreso a la vecindad, doña Carmen la interceptó de nuevo. La anciana parecía haber estado esperando justo ese momento. Mariana, dijo con firmeza, sé que la vida aprieta, pero quiero que me prometas algo. Nunca tomes decisiones apresuradas con este niño. No lo mereces tú, y mucho menos él. Mariana sintió un escalofrío. ¿Por qué me dice eso? Porque te veo flaquear y sé lo que es sentirse acorralada. Yo también fui madre sola. ¿Recuerdas que te lo conté? Pasé hambre, lloré de impotencia, pero aquí estoy. Si yo pude, tú también puedes. El silencio entre ambas se llenó con el sonido de una radio lejana que transmitía un bolero antiguo. Mariana abrazó a su hijo como si quisiera protegerlo de las palabras que escuchaba, aunque en el fondo sabía que eran ciertas. Esa noche, mientras arrullaba al bebé, repasaba cada conversación en su mente. Doña Carmen hablaba de fe y resistencia, Lupita hablaba de esfuerzo y esperanza, y luego estaba Gloria, con su promesa brillante y cruel. 3 voces diferentes, 3 caminos distintos, y ella en medio sin saber hacia dónde caminar. Se asomó por la ventana. El barrio seguía despierto, con jóvenes riendo en la esquina y música que escapaba de alguna casa. Mariana se sintió extraña, como si la vida de todos continuara con normalidad mientras la suya pendía de un hilo invisible. «¿Qué hago contigo, hijo?», susurró acariciando la mejilla del bebé. No había respuesta. Solo el sonido pausado de su respiración, que parecía recordarle que, aunque el mundo se desmoronara, él necesitaba de ella en cada instante. Las dudas no se habían disipado, pero en su corazón comenzaba a gestarse una batalla más intensa. La voz de Gloria seguía llamándola, pero ahora las de doña Carmen y Lupita resonaban también, creando un eco que no la dejaría en paz. Y Mariana comprendió que tarde o temprano tendría que elegir. La madrugada se filtraba por las rendijas de la ventana y Mariana no había pegado los ojos. Acostada junto a su bebé, sentía el corazón pesado, como si cada latido trajera consigo una pregunta sin respuesta. Cerró los ojos intentando escapar del torbellino que la perseguía, pero lo único que consiguió fue abrir la puerta a recuerdos que llevaba años guardados. Se vio a sí misma, niña en Michoacán, corriendo descalza por un patio de tierra húmeda después de una lluvia. El aire olía a maíz recién molido y a leña encendida. Su madre, con las manos enharinadas, preparaba tortillas sobre el comal, mientras cantaba una melodía suave para distraerse de las penas. Mariana recordaba el calor de aquel hogar humilde, donde, aunque faltara mucho, siempre había amor. «Mariana, tráeme más leña», le decía su madre entre sonrisas cansadas. Ella corría obediente, feliz de poder ayudar aunque fuera con tareas pequeñas. Sabía que su madre lo daba todo por ella. El recuerdo se quebró con la imagen de aquella mujer llorando en silencio por las noches, creyendo que su hija dormía. Mariana comprendió desde entonces que ser madre era una lucha interminable, un sacrificio diario que pocos veían.
De vuelta en el presente, acarició la cabecita de su bebé. Sentía el mismo cansancio que había visto en su madre, la misma desesperación, pero también la misma chispa de amor que mantenía todo en pie. Se levantó para calentar agua en un anafre, y mientras lo hacía, la memoria siguió persiguiéndola. Recordó los domingos en la plaza de su pueblo, cuando su madre vendía buñuelos para juntar unos cuantos pesos. Recordó las veces que se quedó sin zapatos y usó sandalias desgastadas hasta que casi se rompían. Recordó las caminatas largas para ir a la escuela, bajo el sol o la lluvia, sin quejarse porque sabía que su madre hacía el doble de sacrificios para que ella pudiera estudiar. Mariana se preguntó en voz baja, ¿seré capaz de darle a mi hijo lo que ella me dio a mí? El bebé, como si entendiera, soltó un gemido suave que la hizo sonreír entre lágrimas. En ese instante, la balanza de sus pensamientos se inclinaba hacia quedarse con él, hacia resistir, pero la sombra del dinero regresaba cada vez con más fuerza. Durante el día, mientras iba al mercado, los recuerdos seguían apareciendo como ráfagas. Los colores vivos de las frutas, el olor a tamales y el sonido de los músicos callejeros la transportaban de nuevo a su infancia en Michoacán, cuando soñaba con una vida distinta. Ahora, adulta y madre, la realidad era mucho más dura de lo que alguna vez imaginó. En la tarde, mientras doña Carmen tejía sentada junto a la puerta, Mariana se animó a hablar. «Doña Carmen, ¿usted alguna vez pensó en rendirse?» La mujer levantó la vista de sus agujas. «¿Rendirme? Claro que sí, muchas veces. Pero luego miraba a mis hijos y entendía que rendirme significaba dejarlos a la deriva. Y eso jamás lo iba a permitir». Mariana suspiró profundamente. «A veces siento que no soy tan fuerte como mi madre fue conmigo. Nadie nace fuerte, hija. La fuerza viene cuando ya no tienes opción». Doña Carmen sonrió con ternura. «Y créeme, cuando veas crecer a tu hijo, encontrarás más fuerza de la que piensas». Mariana guardó silencio, sintiendo que la voz de la anciana se entrelazaba con los recuerdos de su madre, como si ambas se unieran para guiarla en la oscuridad. Aquella noche, mientras el barrio se llenaba de música de banda y risas lejanas, Mariana abrazó a su bebé con fuerza. Tenía miedo, pero también un rayo de esperanza en su pecho. La pregunta seguía viva. ¿Podría romper el ciclo o estaba destinada a repetir la historia de sacrificio y dolor? El eco de su infancia no la dejaría descansar. La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México, golpeando techos de lámina y formando riachuelos en las calles. Mariana caminaba con el rebozo bien apretado para cubrir a su bebé, mientras cada gota parecía marcar un compás de ansiedad en su mente. Había decidido encontrarse con Gloria esa tarde, aunque el solo hecho de pensarlo le producía un nudo en el estómago. La mujer la esperaba en una cafetería discreta en la colonia Doctores. El olor a café recién hecho y pan dulce llenaba el ambiente, pero a Mariana le resultaba difícil disfrutar de algo tan simple. Se sentó frente a Gloria, que lucía impecable, con un abrigo oscuro y un gesto confiado. «Sabía que vendrías», dijo Gloria sonriendo mientras removía el azúcar en su taza. «No tienes otra salida, y lo sabes». Mariana bajó la mirada, acariciando la cabeza de su bebé que dormía plácido. «No estoy segura». «No tienes por qué estarlo ahora», respondió Gloria con calma. «Solo necesitas dar un paso, y yo me encargo del resto». Sacó de su bolso un sobre más grueso que el anterior. Lo colocó sobre la mesa con un movimiento lento, casi ceremonioso. Mariana sintió que el corazón le golpeaba el pecho. «Aquí está el adelanto. Si aceptas, firmaremos un acuerdo. No es nada complicado, solo un papel para dejar todo en claro». Mariana lo tomó con manos temblorosas, sin abrirlo aún. El simple peso del sobre era suficiente para marearla. «¿Y si me arrepiento?», preguntó en voz baja. Gloria la miró directamente a los ojos. «No habrá arrepentimientos, Mariana. Esto es definitivo. Una vez que lo entregues, no habrá vuelta atrás». El silencio entre ambas fue interrumpido por el sonido de platos y conversaciones ajenas. Mariana se sentía atrapada en una jaula invisible,
donde cada palabra de Gloria cerraba una salida. Finalmente, Gloria sacó un documento y una pluma. «Firma aquí». Mariana leyó por encima, pero las letras parecían bailar frente a sus ojos. El cansancio, el hambre y el miedo no le permitían concentrarse. Aún así, tomó la pluma. Su mano dudó unos segundos, pero al final trazó su nombre con un trazo tembloroso. Gloria sonrió satisfecha. «Muy bien, Mariana. Ahora ya no tienes que preocuparte. Todo está bajo control». Mariana guardó el sobre en su bolso, sintiendo un vacío extraño. No era alivio ni tampoco victoria. Era como si hubiera dejado una parte de sí misma en aquel papel. Al salir de la cafetería, la lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris. Caminó por las calles mojadas con pasos lentos, como si cada charco reflejara el peso de su decisión. El aire frío le calaba los huesos, y por primera vez sintió que no era dueña de su destino. Esa noche, en su cuarto de la vecindad, sacó el documento para mirarlo de nuevo. El papel estaba húmedo por la lluvia, pero aún legible. Su firma resaltaba como una cicatriz reciente. Guardó el contrato bajo el colchón, junto al dinero, y abrazó a su bebé con fuerza. «Perdóname, hijo», susurró mientras las lágrimas mojaban su rostro. «No sé si estoy haciendo lo correcto, pero no veo otra salida». El niño respiraba tranquilo, ajeno al torbellino que lo rodeaba. Mariana lo observó durante un largo rato, intentando grabar cada detalle en su memoria. Sus dedos diminutos, la curva de sus labios, la paz en su expresión. Aunque había firmado, una parte de ella sentía que algo no estaba bien. El peso del acuerdo la perseguiría como una sombra que no desaparecería fácilmente. Y en lo más profundo de su ser, sabía que esa decisión la llevaría a un punto donde ya no habría retorno. El hospital estaba iluminado con luces blancas y frías que parecían borrar cualquier rastro de calidez. Mariana jadeaba, aferrada a la camilla mientras las contracciones la atravesaban como olas intensas. El sudor resbalaba por su frente y las enfermeras se movían con rapidez, con expresiones que revelaban más rutina que compasión. Para ellas era solo otro parto. Para Mariana era la culminación de meses de miedo, esperanza y soledad. «Respira hondo, señora», ordenó una de las enfermeras sin siquiera mirarla a los ojos. Mariana obedecía entre gemidos, sintiendo que el dolor le partía el cuerpo en dos. Recordó entonces a su madre, que le había contado cómo la trajo al mundo en una clínica rural con apenas una partera y un rosario en las manos. Ahora era ella la que luchaba por traer una vida a este mundo, pero con la diferencia de que nadie la esperaba afuera para sostenerla. Después de un último esfuerzo desgarrador, un llanto agudo rompió el silencio estéril de la sala. El sonido era puro, poderoso, como una señal de que algo sagrado había ocurrido. Mariana sintió que el corazón se le detenía al escuchar la voz de su hijo por primera vez. Las lágrimas rodaron sin control por sus mejillas y una extraña mezcla de alivio y dolor la envolvió. La enfermera envolvió al bebé en una manta blanca y lo colocó sobre su pecho. Mariana lo miró como si fuera la primera luz en medio de la oscuridad. Sus ojos pequeños, sus manos diminutas, la suavidad de su piel, todo en él parecía gritar que merecía quedarse a su lado. «Hola, mi amor», susurró entre sollozos. «Llegaste a este mundo, y ya eres lo más hermoso que he visto». El bebé se movió levemente, buscando calor en el regazo de su madre. Ese contacto despertó en Mariana un amor feroz, instintivo, que la hacía querer protegerlo de todo. Sin embargo, la sombra del acuerdo que había firmado no se borraba. Cada latido de su corazón traía consigo la pregunta, ¿cómo voy a entregarlo? Las horas siguientes pasaron lentas. Mariana fue trasladada a una habitación compartida. A su alrededor, otras madres recibían visitas, regalos y palabras de aliento. Ella, en cambio, solo tenía a su hijo y un vacío que se hacía más grande. El llanto de los bebés llenaba el espacio, pero Mariana se concentraba únicamente en el suyo, memorizando su olor, su calor y hasta la forma en que respiraba.
Cuando Gloria apareció en la puerta, con una expresión satisfecha, Mariana sintió que el mundo se le desplomaba. «Felicidades», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Es un niño fuerte, justo lo que ellos esperaban». Mariana apretó al bebé contra su pecho. «No sé si pueda hacerlo». Gloria se acercó con calma, como si ya hubiera previsto esas palabras. «Claro que puedes. Mira lo que tienes ahora. Deudas, un cuarto húmedo, un futuro incierto. ¿De verdad crees que aquí estará mejor que con ellos?» Mariana no respondió. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Al caer la noche, mientras el hospital se sumía en un murmullo de pasos lejanos y luces apagadas, Mariana se quedó despierta, observando a su hijo dormir. Cada movimiento de su pequeño cuerpo le parecía un milagro, pero en su mente, el contrato firmado se levantaba como un muro que la alejaba de él. Las dudas la consumían, pero había algo más profundo que comenzaba a crecer, un instinto de protección que se negaba a desaparecer. Con el amanecer, Mariana supo que su batalla apenas estaba empezando, porque aunque el niño había llegado al mundo entre lágrimas y dolor, lo que vendría después pondría a prueba hasta la última fibra de su alma. El regreso a la vecindad después del parto fue más duro de lo que Mariana había imaginado. El aire húmedo del amanecer olía a tierra mojada y a basura acumulada en las esquinas. Con el bebé en brazos, caminaba despacio, sintiendo que cada paso era vigilado por el peso invisible de sus decisiones. El documento firmado seguía escondido bajo el colchón como una daga lista para recordarle que ya no podía escapar. Gloria la visitaba con frecuencia, siempre con una sonrisa demasiado amable y palabras que parecían veneno envuelto en terciopelo. «Recuerda que no estás sola, Mariana», le decía entregándole bolsas con pañales y leche en polvo. «Yo estoy aquí para ayudarte, y pronto todo estará resuelto». Pero esas ayudas solo hacían que la presión fuera mayor. Mariana veía cada objeto como un recordatorio de la deuda moral que estaba contrayendo, una deuda que no se pagaba con dinero. Al mismo tiempo, el casero comenzó a golpear su puerta con más insistencia. «Ya llevas 3 meses atrasada, muchacha», reclamaba con tono áspero. «Si no pagas esta semana, te largas». Mariana intentaba calmarlo con excusas, pero sabía que el tiempo se agotaba. Las noches eran un infierno. El bebé lloraba de hambre, y ella trataba de rendir la poca leche que tenía. Los cobradores llamaban por teléfono, amenazando con quitarle lo poco que poseía. El corazón de Mariana latía con miedo constante, como si la ciudad entera se le viniera encima. En una ocasión, mientras caminaba por Eje 1 Norte rumbo al trabajo, un grupo de hombres se burló de ella por llevar al bebé en el rebozo. «Mira nada más, otra chamaca cargando problemas», dijo uno, riendo. Mariana apretó el paso, sintiéndose desnuda bajo las miradas ajenas. La vergüenza y la rabia se mezclaban, pero también el temor de que quizá tenían razón. En el puesto de tacos, Rosalía, su patrona, no mostró compasión. «No me importa si acabas de parir. Aquí se viene a trabajar, ¿entendiste? Si no puedes con esto, hay otras que sí pueden». Mariana tragó saliva y continuó atendiendo, mientras el bebé dormía en una caja improvisada detrás del mostrador. Cada cliente impaciente, cada mirada de desaprobación, le recordaba lo frágil que era su posición. Esa tarde, agotada, llegó a la vecindad y encontró a Gloria esperándola. «Mírate», comentó observando sus ojeras. «Estás hecha pedazos. ¿De verdad quieres que tu hijo crezca en estas condiciones?» «Yo no sé qué hacer», confesó Mariana, con la voz quebrada. Gloria le acarició el hombro como quien consuela, pero sus palabras fueron un golpe disfrazado de ternura. «Lo mejor que puedes hacer es cumplir con el acuerdo. Ya todo está listo. Solo falta que llegue el momento». Mariana se quedó en silencio. El llanto del bebé interrumpió la conversación y ella lo alzó de inmediato. El contacto con su hijo le devolvió un rayo de fuerza, pero también le recordó que cada día la situación empeoraba. Las noches siguientes fueron iguales: hambre, frío y miedo. El dinero guardado no se atrevía a tocarlo.
como si al hacerlo aceptara que todo estaba decidido. Mientras tanto, la deuda emocional crecía como una sombra que la perseguía incluso en sueños. Miraba a su hijo y sentía amor, pero al mismo tiempo una desesperación que la empujaba hacia el borde. La presión era como una tormenta que no cesaba y cada día parecía más difícil resistir. En su corazón, Mariana sabía que la cuerda estaba a punto de romperse. El hospital volvía a ser parte de la rutina de Mariana. Había regresado para una revisión médica, con su bebé envuelto en una manta que ya mostraba señales de desgaste. Caminaba por los pasillos amplios, observando las paredes descascaradas y los rostros cansados de otras madres que esperaban turno. El aire olía a desinfectante mezclado con sudor y ansiedad. Mientras intentaba calmar a su hijo, que lloraba de hambre, un joven se acercó con una libreta en la mano y un gafete colgado en el cuello. Su expresión era distinta a la de los demás. Había calidez en su mirada. ¿Necesitas ayuda?, preguntó inclinándose un poco para no sonar invasivo. Mariana lo miró con desconfianza. No, estoy bien. Soy Jesús Ramírez, trabajador social del hospital. Se presentó con una voz serena. Estoy aquí para apoyar a las madres que lo necesiten. Mariana abrazó a su bebé con fuerza. Yo no necesito nada de nadie. Jesús sonrió con paciencia. A veces creemos que no, pero cargar con todo sola puede ser más difícil de lo que parece. El llanto del bebé lo interrumpió. Mariana, avergonzada, trató de darle el pecho, pero notó que no tenía suficiente leche. Sus ojos se llenaron de lágrimas y bajó la mirada para ocultarlo. Jesús se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos. Entiendo tu cansancio. Mi madre también fue mamá soltera. Yo crecí viéndola trabajar hasta caer rendida, pero nunca se rindió conmigo. Mariana levantó la vista con sorpresa. ¿De verdad? Sí, respondió él. Hubo días en que no teníamos que comer, pero ella siempre encontró la forma. Y gracias a eso, yo estoy aquí ahora, tratando de ayudar a otras como ella. El silencio se extendió unos segundos. Mariana sintió que, por primera vez en mucho tiempo, alguien hablaba desde una herida parecida a la suya. No entiendes lo que es vivir con miedo todos los días, dijo al fin con un hilo de voz. No saber si mañana tendrás un techo o comida. Jesús asintió con seriedad. Sí, lo entiendo. Y sé que duele. Pero también sé que cada sacrificio tiene sentido cuando miras a tu hijo y te das cuenta de que eres su única fuerza. Mariana lo escuchaba con atención, aunque dentro de ella luchaba la voz de Gloria, recordándole la promesa de dinero y de una vida más fácil. El contraste era insoportable. Una mano que le ofrecía esperanza sincera y otra que le ofrecía riqueza inmediata. El bebé se calmó por un momento, y Jesús lo miró con ternura. Es hermoso. ¿Cómo se llama? No, todavía no he decidido, confesó Mariana, sorprendida por su propia respuesta. Jesús sonrió suavemente. Entonces todavía tienes tiempo de pensarlo. Darle un nombre es darle identidad, un lugar en tu corazón. Mariana sintió un escalofrío. Aquella frase la hizo pensar en el acuerdo que había firmado, en el destino que le esperaba a su hijo si cumplía lo pactado. ¿Cómo podía darle un nombre si quizá no estaría con ella? Antes de despedirse, Jesús sacó una tarjeta y se la entregó. Si algún día necesitas hablar, búscame. No tienes que cargar con todo sola. Mariana tomó la tarjeta con manos temblorosas, guardándola en su bolso. No respondió, pero dentro de ella algo se movió. Tal vez no estaba tan sola como pensaba. Esa tarde, mientras caminaba de regreso por la ciudad saturada de tráfico y ruido, la figura de Jesús permanecía en su mente. Era diferente a todos los demás. No ofrecía dinero ni soluciones mágicas, sino compañía y comprensión. Por primera vez en semanas, Mariana sintió una chispa de alivio. Sin embargo, la sombra del acuerdo con Gloria seguía persiguiéndola. Y aunque había encontrado una voz nueva que le hablaba de esperanza, aún no sabía cuál terminaría guiando su destino. Los días que siguieron al encuentro con Jesús fueron más tranquilos para Mariana.
aunque la tormenta en su interior no cesaba. Cada vez que veía a su bebé dormir, con sus manos pequeñas y su rostro tan inocente, el peso de la decisión que había tomado comenzaba a quemarla más y más. A veces, cuando lo abrazaba, sentía que todo lo que estaba haciendo se desmoronaba bajo sus dedos, como un sueño que no podía sostener. Pero a pesar de los miedos y las dudas, algo en su corazón comenzó a cambiar. Aquella conversación con Jesús había plantado una semilla que crecía lentamente, desafiando las voces que le insistían que entregara a su hijo a la familia que había prometido salvarla de sus problemas. Las tardes en la vecindad se hicieron más largas. La lluvia había desaparecido, pero el calor pegajoso de la ciudad parecía apoderarse de todo. Los otros vecinos la miraban en silencio, sabiendo que su bebé era una responsabilidad más que una bendición, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Mariana estaba sola, y lo sabía. Doña Carmen, con su sabiduría callada, fue la primera en notar el cambio. «Te veo más tranquila, hija», dijo una tarde mientras se sentaban en la pequeña explanada de la vecindad. El sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Mariana asintió, aunque no estaba segura de que el cambio fuera real. «Es que a veces siento que ya no puedo seguir, pero luego miro a mi hijo y todo cambia», interrumpió doña Carmen con una sonrisa leve. «El amor de una madre es más fuerte que cualquier obstáculo. Ya verás». Esa noche, después de acostar a su bebé, Mariana salió a caminar por las calles cercanas. Las luces de la ciudad titilaban, y el sonido de los coches en el tráfico no la molestaba tanto como antes. Se sentía más ligera, aunque todavía había muchas sombras que la seguían. La visión de Jesús, hablándole de la fortaleza de las madres, no la dejaba. Recordó sus palabras. «No tienes que cargar con todo sola». Era un pensamiento que había dejado de lado durante tanto tiempo. Mariana siempre había creído que la vida era un camino solitario, pero con su hijo en brazos había descubierto que existían otros destinos, otras posibilidades. Mientras caminaba fue inevitable pensar en Gloria. La mujer seguía apareciendo con su sonrisa calculada y su promesa de un futuro mejor, a cambio de algo tan valioso. Pero las palabras de Jesús retumbaban en su mente. «Tu hijo es tu fuerza». Cuando regresó a su cuarto, Mariana se sintió agotada, pero con una claridad que antes no tenía. Miró a su bebé dormido plácidamente, y algo dentro de ella se rompió. El miedo que sentía ya no era el mismo. Ahora era un miedo que empujaba a la acción, a tomar el control de su destino. Al día siguiente decidió ir al hospital para hablar con Jesús. No sabía si tendría respuestas, pero al menos quería intentarlo. Necesitaba comprender más de esa fuerza de la que él había hablado. Necesitaba saber si realmente existía una salida, sin tener que perder lo que más amaba. El viaje al hospital fue más corto de lo que esperaba, pero al llegar, su corazón latía rápido como si estuviera cruzando una línea invisible. Lo encontró en su oficina, revisando papeles. Al verlo, recordó su sonrisa cálida, esa que le había dado esperanza en un día tan oscuro. «Jesús», dijo con voz baja, un poco nerviosa. Él levantó la mirada y sonrió al reconocerla. «Mariana, ¿cómo estás?» «¿Cómo está tu bebé?» «Está bien, gracias», dijo ella buscando sus palabras. «Necesito hablar contigo. Quiero saber más sobre lo que dijiste, lo de no estar sola». Jesús se levantó de su silla y la invitó a sentarse. «Claro, ¿qué te preocupa?» Mariana lo miró a los ojos. «Es que no sé qué hacer. He tomado decisiones, pero siento que me estoy perdiendo. Quiero saber si hay algo más, si de verdad puedo salir adelante sin tener que perder a mi hijo». La voz de Jesús fue firme, llena de sinceridad. «Lo primero es creer que puedes. Y lo segundo, saber que el amor por tu hijo es más que suficiente para encontrar un camino». Mariana respiró hondo. Algo se despertó en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Tal vez, pensó, tal vez sí podía encontrar una forma de seguir adelante,
sin tener que sacrificar lo más importante que tenía, su hijo. La mañana llegó con un calor pegajoso que marcaba la rutina de la ciudad. Las calles de la vecindad estaban desiertas, pero el aire parecía pesado, como si todos esperaran algo que nunca llegaba. Mariana se levantó temprano, como siempre, pero esa mañana algo había cambiado en ella, algo que no podía explicar completamente, pero que le daba fuerzas para seguir adelante. Con su bebé en brazos, salió de su cuarto hacia el mercado. A medida que caminaba, las mismas calles de siempre, el ruido de los taxis, las mujeres gritando los precios de los productos, todo parecía tan familiar y, sin embargo, tan ajeno a lo que estaba sintiendo. De repente, Gloria apareció frente a ella. Su presencia era imponente y su sonrisa siempre tan calculada. Mariana la reconoció al instante. Sabía que ese encuentro no era casual, que estaba ahí para presionarla una vez más. «Hola, Mariana», saludó Gloria con una sonrisa amplia, como si nada estuviera en juego. Mariana se detuvo en seco, el corazón latía con fuerza. La sensación de tener que tomar una decisión en ese instante, la misma decisión que la había estado atormentando en los últimos días, la envolvía por completo. «Gloria». Mariana apenas logró articular las palabras. «Veo que estás más tranquila», dijo Gloria, observando a su bebé en brazos. «Eso es bueno, porque las decisiones importantes requieren claridad. Y tú sabes que te he ofrecido una vida mejor para ti y para tu hijo». El simple sonido de esas palabras la hizo estremecer. Mariana sentía el peso del contrato que había firmado. Recordaba el sobre con el dinero y las promesas de una familia que esperaría a su bebé. Todo lo que le habían dicho parecía una solución fácil, casi demasiado perfecta. ¿Quién podría culparla por quererlo, verdad? Pero por otro lado, las palabras de Jesús resonaban en su mente. El amor por tu hijo es más que suficiente para encontrar un camino. Mariana cerró los ojos por un segundo, respirando hondo. Gloria la observaba en silencio, como si supiera que la batalla interna de Mariana la estaba desgarrando. Luego, con una suavidad que parecía sincera, continuó. «Mariana, te entiendo. Las dudas son normales. Pero también sé que lo que estás viviendo no es fácil. Mira a tu hijo. ¿Realmente crees que podrá crecer en este lugar? Entre tanta miseria, tanta lucha, tanta angustia. Piensa en su futuro». Mariana sintió la tentación de creerle. Los recuerdos de las noches sin dormir, las humillaciones en el trabajo, la pobreza que la acosaba, todo eso la empujaba a pensar que tal vez, solo tal vez, Gloria tenía razón. La presión era demasiada. «Te ofrezco un futuro diferente, Mariana», dijo Gloria con voz suave pero firme. «Un futuro donde no tendrás que preocuparte más, donde tu hijo podrá vivir sin las cadenas de la pobreza, donde tú serás libre de todo esto. Solo tienes que darme lo que te pido». El silencio cayó entre ambas. Mariana miró a su hijo, que dormía plácidamente, sin saber que el destino de su vida estaba en juego. Las palabras de Gloria se entrelazaban con las de Jesús, creando un nudo en su estómago. «No sé si puedo hacerlo, Gloria», dijo Mariana, la voz quebrada. Un sudor frío recorrió su frente. Había algo en su interior que le gritaba que debía detenerse, que debía resistir. Pero la tentación era fuerte, como un canto lejano que prometía sacarla del abismo. Gloria la observó con ojos llenos de comprensión, pero también de determinación. «No tienes que hacer nada que no quieras. Solo piensa en tu futuro y en el de tu hijo. Ya sabes lo que hay que hacer. Solo falta que tomes la decisión». Mariana tragó saliva, su corazón golpeando su pecho con fuerza. Quería huir de la presión, de esa sensación de estar atrapada entre dos mundos. Miró a Gloria, miró a su bebé, y por un momento pensó que podría ser más fácil rendirse. Pero luego recordó las palabras de Jesús, recordó lo que su madre había hecho por ella, y como nunca se dio por vencida. Su hijo era la razón por la cual todo debía cambiar. «No», dijo con voz firme aunque aún temblorosa, «no puedo hacerlo». Gloria la observó en silencio, como si hubiera visto todo antes.
Luego, con una sonrisa triste, dio un paso atrás. «Está bien, Mariana, pero recuerda, las oportunidades no duran para siempre». Mariana la vio alejarse, pero algo en su interior había cambiado. La decisión estaba tomada. Aún quedaban obstáculos, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que podía enfrentarlos. Mariana miraba el reloj, sus manos sudorosas aferradas a la hoja del contrato que había escondido por días bajo el colchón. Era una tarde nublada, el clima pesado y gris como sus pensamientos. El viento movía las cortinas de la ventana con suavidad, pero en su interior una tormenta rugía con furia. El bebé dormía en su cuna, tan inocente, ajeno al mundo que se desmoronaba a su alrededor. El teléfono en la mesa vibró, interrumpiendo el silencio. Mariana lo miró y vio el número de Gloria. No podía evitar el nudo en su estómago cada vez que veía ese nombre en la pantalla. Había esperado semanas para que esta llamada llegara, para que el momento en que tendría que tomar una decisión llegara finalmente. Respiró profundamente y contestó. «Mariana, ¿ya has tomado una decisión?» La voz de Gloria era suave, pero cargada de urgencia. «Sí», dijo Mariana con un hilo de voz, sin saber si estaba respondiendo a la pregunta correcta. El latido de su corazón retumbaba en sus oídos y el miedo comenzaba a invadir cada rincón de su cuerpo. ¿Qué era lo correcto? ¿Qué haría por su hijo? El contrato estaba ahí, sobre la mesa, esperando ser firmado. Solo necesitaba poner su firma, dar el último paso y todo estaría resuelto. O eso le decía Gloria. Pero mientras pensaba en el dinero, en la vida cómoda que su hijo podría tener, recordaba el rostro de Jesús, su calma, sus palabras llenas de esperanza. «Tu hijo es tu fuerza, no estás sola». Y recordaba a su madre, aquella mujer que la crió con amor a pesar de las dificultades, a pesar de las noches sin comida, a pesar de la soledad. Su madre nunca la dejó, nunca la entregó. «Mariana, escúchame bien», insistió Gloria interrumpiendo sus pensamientos. «Esta es tu oportunidad. Yo puedo hacer todo por ti, por tu hijo. Tú no puedes seguir viviendo como vives. No tienes las fuerzas para seguir sola. Es lo mejor para él». Las palabras de Gloria, tan persuasivas, tan frías, se mezclaban con las de Jesús, tan cálidas, tan llenas de luz. Mariana miró a su bebé nuevamente, y en ese momento la batalla interna fue más intensa que nunca. Con el corazón palpitante, se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad. La misma ciudad que la había visto caer, pero también la que podía verla levantarse. Miró el horizonte y pensó en el futuro. Estaba dispuesta a sacrificar todo lo que había construido por unos pocos billetes. Estaba dispuesta a romper el lazo sagrado entre ella y su hijo por una promesa vacía. Y entonces fue como si el tiempo se detuviera. La puerta se abrió con un suave crujido, y Jesús apareció en el umbral. Él, con su calma habitual, la miraba sin prisas. En su rostro no había juicio, solo comprensión. «Mariana», dijo suavemente, «vine a verte». Gloria, al otro lado de la línea, escuchó su nombre y se calló, como si el simple sonido de su presencia hubiera interrumpido algo mucho más grande. «No, no lo haré», dijo Mariana, casi en un susurro. La decisión se hizo clara de repente. No podía firmar el contrato. No podía entregarlo todo por la promesa de una vida mejor. En ese preciso instante, el miedo que la había paralizado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Jesús la miraba con calma, sin presionar. Solo estaba allí, presente, como un faro en la oscuridad. «Te entiendo», respondió Jesús, y se acercó lentamente, colocando una mano sobre su hombro. La paz en su voz era lo que más necesitaba en ese momento. Mariana sentía que por primera vez en mucho tiempo podía respirar de nuevo. Cerró los ojos, dejó que las lágrimas cayeran y se abrazó a su hijo con fuerza. Sintió que estaba haciendo lo correcto, aunque el camino seguiría siendo difícil. Gloria, al otro lado de la línea, permaneció en silencio.
No había nada más que decir. El tiempo había pasado y Mariana finalmente había tomado su decisión. 4 segundos antes de entregar a su hijo, algo había cambiado. Algo en su alma, algo en su ser. Y aunque el futuro seguía incierto, había encontrado la fuerza para seguir adelante. La noche había caído lentamente sobre la ciudad. El ruido de los autos, las voces lejanas, el susurro de las conversaciones y la música a lo lejos no llegaban a penetrar la calma tensa que se había instalado en la habitación de Mariana. El bebé dormía plácidamente en su cuna, con su rostro angelical, ajeno a todo lo que había sucedido durante el día. Mariana lo observaba en silencio, acariciando su mejilla con los dedos, sin saber cómo explicar lo que sentía. El peso de la decisión que acababa de tomar aún la aplastaba. Aunque había rechazado a Gloria y la oferta que le hizo, la duda seguía presente. ¿Habría hecho lo correcto? ¿Debería haber cedido a la tentación de un futuro más fácil? Mariana suspiró, dejando escapar un aliento cargado de emoción reprimida. Su mente la arrastraba de un lado a otro, de un pensamiento a otro, pero todo seguía volviendo al mismo punto. Su hijo. Tenía que ser fuerte por él, no por nadie más. Él era su razón para seguir adelante, su fuerza, su vida. De repente, una llamada rompió el silencio. El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa la sobresaltó. Mariana miró el número sin reconocerlo, pero algo dentro de ella le decía que debía contestar. ¿Hola? La voz de Gloria sonó del otro lado, tan suave como siempre, pero con una intensidad peligrosa. Mariana, me parece que ya te has arrepentido. Sé que no es fácil, pero todos enfrentamos momentos como este. Mariana sintió un nudo en el estómago. No podía creer que Gloria insistiera, que siguiera presionándola. Las palabras de la mujer la envolvían, pero dentro de ella había algo que resistía, algo que luchaba por aferrarse a la decisión que había tomado. No me arrepiento, respondió con más firmeza de lo que se sentía en ese momento. Mi hijo no está en venta. No voy a entregarlo. Gloria guardó un silencio largo, casi palpable. Mariana pudo escuchar la respiración de la otra mujer, como si estuviera midiendo cada palabra que iba a decir. Finalmente, después de un suspiro, la voz de Gloria resonó en la línea, más fría que antes. Recuerda, Mariana, que las oportunidades como esta no se presentan 2 veces. No me hagas arrepentirme de haberte ofrecido todo. No me hagas cambiar de idea. El tono amenazante estaba claro. Mariana sintió un escalofrío recorrer su columna, pero al mismo tiempo algo dentro de ella se encendió. No podía permitir que Gloria la manipulara más. No podía dejar que la convencieran de que no era suficiente. Su hijo era su vida, y ella sería suficiente para él. En ese instante, sin pensarlo más, Mariana colgó el teléfono. Su respiración era pesada, su corazón latía rápido, pero al mismo tiempo sentía una claridad que no había tenido en días. La decisión estaba tomada. No importaba cuánto la presionaran, no importaba lo que le ofrecieran, no había vuelta atrás. Con las manos temblorosas se acercó a la cuna de su hijo. Lo miró por unos segundos observando su pequeño rostro, los ojos cerrados, las manos apretadas, y en su interior algo comenzó a romperse. Un grito de desesperación, de angustia, de amor incondicional se elevó dentro de ella. Un grito que no podía callar. «No te voy a dejar», gritó como si las palabras fueran el único modo de desterrar sus miedos. El sonido llenó la habitación, un eco de decisión, de protección. Era un grito de madre, uno que había sido ahogado por la presión, por el miedo, pero que ahora, finalmente, se liberaba. Mariana se desplomó en la silla junto a la cuna, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero en ese momento se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Había tomado la decisión correcta, y ahora debía luchar con todo lo que tenía para proteger a su hijo. El teléfono, dejado a un lado, permaneció en silencio. El viento afuera susurraba a través de las rendijas de la ventana, pero dentro de la habitación solo había un sonido, el de la esperanza renaciendo.
El sol comenzaba a asomarse entre las nubes grises de la mañana, pero la luz no lograba disipar el peso que Mariana sentía en su pecho. Los días habían comenzado a desdibujarse, a perder su forma en la rutina interminable. Se había levantado temprano, como siempre, para preparar el desayuno, y el bebé ya estaba en sus brazos como si todo lo que había vivido antes de su nacimiento fuera solo un suspiro distante. Pero algo había cambiado en ella. Su decisión, tan clara en su mente, la seguía acompañando como un eco constante. El teléfono no dejó de sonar desde la noche anterior. Cada vez que miraba la pantalla, el número de Gloria aparecía, pero Mariana no respondía. Sabía que no podía escuchar más promesas vacías ni amenazas sutiles. Ya había tomado la decisión más difícil de su vida. No entregaría a su hijo. Pero el silencio de la casa era un recordatorio de la soledad que aún la rodeaba. Había rechazado una oportunidad que muchos habrían considerado su única salida, pero el peso de la pobreza, la falta de apoyo y las amenazas de desalojo seguían presionándola. Cada día se hacía más difícil, cada día la carga se volvía más pesada. Cuando fue al mercado esa mañana, notó las miradas de los demás. Sabían que algo había cambiado en ella. Las vecinas que solían saludarla con indiferencia, ahora la observaban en silencio. Los compradores del puesto de tacos evitaban su mirada, como si pudieran percibir que algo ya no encajaba. La presión de no tener dinero para cubrir las deudas era cada vez más grande. El casero, que había sido paciente al principio, ahora comenzaba a golpear la puerta con más insistencia. «Ya me tienes harto, Mariana», gritó desde el umbral un día, su rostro redondo y sudoroso, su tono exasperado. «No voy a esperar más. Si no pagas, tendrás que irte». Mariana se quedó quieta, sin poder encontrar las palabras que necesitaba para explicarle. No tenía nada, solo las pocas monedas que aún guardaba en su bolso, lo suficiente para el pan del día, y nada más. Y sin embargo, en su corazón había algo más grande que la desesperación. Era un amor feroz por su hijo, un amor que no se rendiría ante las adversidades, por más duras que fueran. En la tienda, cuando pasó frente a un escaparate, vio un cartel que promocionaba muebles y electrodomésticos a crédito. La tentación de ir, de pedir ayuda, de tomar el camino fácil, volvió a surgir. Sabía que podría haber firmado, que podría haber solucionado todos sus problemas de una sola vez. Pero el recuerdo de su hijo, de las palabras de Jesús, la mantenía firme. Esa tarde, doña Carmen la encontró en la vecindad. Mariana la miró con los ojos cansados, sabiendo que su vecino la observaba. La anciana se acercó, no con reproches, sino con comprensión. «Lo sé», dijo doña Carmen tomándola de la mano con una fuerza sorprendente. «El mundo te está presionando. Pero lo que estás haciendo es lo correcto, hija. La vida nunca es fácil, pero al menos tendrás la dignidad de seguir adelante sin perder lo que más amas». Mariana sintió el nudo en la garganta. Las palabras de doña Carmen le trajeron consuelo, pero también la realidad de que el camino que había elegido era el más solitario, el más difícil. No habría atajos, no habría soluciones rápidas. Tendría que luchar cada día por su hijo y por ella misma. Esa noche el casero volvió a tocar la puerta. Mariana lo miró desde la rendija, sus manos temblando al sostener la llave. Sabía lo que debía hacer, pero la respuesta se le trabó en la garganta. Finalmente, le dijo con voz firme: «No tengo el dinero, no puedo pagar, pero no me voy». El hombre la miró fijamente, como si esperaba una súplica, pero Mariana no dio ni un paso atrás. Lo que sea que estuviera por venir, ella lo enfrentaría, porque ya no temía lo que podía suceder. Lo único que temía era perderse a sí misma en el proceso. El casero gruñó y se dio media vuelta, dejando a Mariana con el peso de las consecuencias de su decisión. El futuro seguía incierto, la pobreza seguía acechando, pero por primera vez ella se sintió capaz de sostenerse. El bebé comenzó a llorar en la cuna y Mariana se acercó a él. Lo tomó en sus brazos, sintiendo su pequeño cuerpo cálido y frágil. «Lo prometo», susurró mientras lo abrazaba.
No te voy a dejar ir, no importa lo que pase. La vida, aunque aún dura, parecía haber encontrado un ritmo diferente en la vecindad. Los días pasaban más lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en la espera, pero Mariana ya no lo sentía como una carga. Se levantaba cada mañana con el bebé en sus brazos, con la sensación de que, aunque las dificultades seguían presentes, había algo más grande que las rodeaba: el amor por su hijo. Los primeros días tras su enfrentamiento con el casero fueron difíciles. La incertidumbre seguía siendo un compañero constante, pero Mariana ya no temía tanto a la idea de la pobreza. Había algo que la mantenía firme: la promesa que se hizo a sí misma de nunca abandonar a su hijo, sin importar las circunstancias. Había momentos de desesperación, claro. Las noches en las que el llanto de su hijo la mantenía despierta, la falta de comida, las amenazas constantes de desalojo, todo eso seguía ahí. Pero algo había cambiado dentro de ella. La derrota ya no la alcanzaba tan fácilmente. Cada vez que pensaba en rendirse, pensaba en su hijo, y eso la mantenía en pie. Un día, mientras caminaba con su bebé por el mercado, la vio de nuevo. Doña Carmen estaba sentada en la misma banca de siempre, mirando el ir y venir de la gente, pero algo en su rostro había cambiado. Estaba sonriendo. Al ver a Mariana, la anciana la llamó. «Ven aquí, hija», dijo con una ternura que Mariana no había visto en años. Se acercó algo sorprendida por la calma de doña Carmen. La vecina la miró con una sonrisa franca, sin prisa. «Te veo diferente, hija, más fuerte». Mariana no respondió de inmediato. Observó a su bebé, que se había quedado dormido en sus brazos, y luego a doña Carmen, que parecía comprenderlo todo sin palabras. «Es difícil», admitió Mariana bajando la mirada, «pero tengo que seguir adelante. No puedo fallarle». «No estás fallando», respondió doña Carmen con firmeza. «Solo estás tomando el control de tu vida. Y eso, hija, eso es lo que más cuesta, pero lo estás haciendo». Mariana asintió lentamente. Las palabras de doña Carmen le dieron una sensación de calidez que no había sentido en mucho tiempo. Era como si por primera vez no estuviera sola. «¿Sabes?», continuó doña Carmen, «cuando era joven, mi madre me enseñó algo que nunca olvidé. El valor no está en los sacrificios que haces, sino en la fuerza con la que te enfrentas a lo que la vida te lanza. Tú tienes esa fuerza, Mariana». Mariana respiró hondo y por un momento se permitió sentir un poco de alivio. Sabía que el camino no sería fácil, que aún quedaban muchas batallas por librar, pero algo dentro de ella había cambiado. La esperanza, aunque pequeña, estaba allí, creciendo a su propio ritmo. A la tarde siguiente, mientras tomaba el tren de regreso a la vecindad, una sensación de calma la invadió. El ruido de la ciudad, el vaivén de la gente, el agitar de las manos ofreciendo productos, todo parecía más lejano ahora. Mariana no lo veía como una carga, sino como un lugar lleno de oportunidades. Quizá no todas las puertas estuvieran abiertas para ella, pero las que sí lo estaban las cruzaría con la cabeza en alto. Cuando llegó a su cuarto, el bebé se despertó mirando a su madre con esos ojos que lo decían todo. Mariana lo levantó con cuidado, como si fuera lo más preciado del mundo. Y lo era. Era su razón para seguir luchando, para seguir soñando, aunque todo pareciera desmoronarse. El futuro seguía incierto, pero ahora al menos tenía un propósito claro: su hijo, su fuerza, su vida. Y mientras lo miraba, se dio cuenta de que la verdadera batalla ya había sido ganada, la de no rendirse. Porque en su corazón, Mariana sabía que, a pesar de todo, había algo más grande que cualquier miedo, cualquier dificultad: el valor de amar incondicionalmente, el valor de ser madre. Y eso, pensó con una sonrisa mientras abrazaba a su hijo, nunca podría quitárselo.